Buen día. El día de hoy vamos a realizar nuestra revisión de tema de monitoría fetal junto con mi compañera Camila Andrea Sánchez Tíjaro y quien les habla, Laura Valentina Rodríguez. Listo, entonces, ¿qué es la monitoría fetal? Entonces, la monitoría fetal es un procedimiento que primero que todo es indoloro y además es no invasivo, que suele realizarse desde la semana 28 de gestación. ¿Y con qué fin se realiza? Para evaluar el bienestar fetal primero que todo, también identificar precozmente a los fetos con injuria hipóxica y asimismo tomar medidas terapéuticas tempranas para que se prevengan aquellas complicaciones perinatales irreversibles y también para evaluar la actividad uterina. Entonces, acá en pantalla estamos viendo los recursos necesarios, los suministros que vamos a utilizar para la toma de monitoría fetal. Entonces, dos correas de fijación. Idealmente este debe realizarse en una camilla, en una cama, el gel conductor, el papel de monitoría, el monitor fetal, con el tocotransductor que es para evaluar la actividad uterina y con el cardiotransductor para evaluar la frecuencia cardíaca fetal del bebé. Entonces acá, pues primero vamos a hablar sobre el papel de monitoría. En la parte superior es donde vamos a evaluar el bienestar fetal por medio de la frecuencia cardíaca fetal, que pues normalmente en estos papeles va aumentando por cada línea gruesita 10 latidos. Y en la parte de abajo es donde vamos a evaluar la intensidad de la actividad uterina por medio de, bueno, con el indicador de milímetros de mercurio. Y digamos, de manera horizontal, por cada cuadro pequeño son 30 segundos, siempre y cuando la velocidad esté a 1 cm/minuto. Si esta puede cambiar, entonces hay que estar muy pendientes a qué velocidad estamos tomando el trazo para asimismo determinar cada cuadro qué tiempo equivale. Entonces, en cuanto al procedimiento, nosotros lo dividimos en fases. Primero que todo está la fase de bienvenida, donde vamos a ingresar a la paciente al consultorio o ya está en su propia habitación. Se debe alistar el equipo necesario y siempre se debe explicar el procedimiento a la paciente. Luego está la fase de alistamiento, que es donde debemos acomodar la camilla o la cama para que el paciente quede en posición semifowler, es decir, a 45 grados. Se debe hacer una toma de signos vitales y se adaptan las cintas de fijación, las dos cintas en la espalda de la gestante, y se deben realizar las maniobras de Leopold para saber la ubicación de los transductores. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver las maniobras de Leopold. La primera nos va a servir para saber dónde colocar el tocotransductor, que es determinar el fondo uterino. La segunda maniobra y de ahí en adelante es para saber dónde ubicar el cardiotransductor. Entonces la segunda maniobra es para definir el dorso, la posición del bebé, si está dorso izquierdo o dorso derecho, la situación, si está longitudinal, transversal u oblicuo. Y la tercera maniobra es definir la presentación del feto, si está cefálico o podálico. Y la cuarta y última maniobra es para mirar el grado de encajamiento o si el bebé aún está flotante. Luego, estos son los pasos durante el procedimiento, entonces se debe colocar el cardiotransductor, este es el que debe ir con gel en el punto de máxima auscultación fetal, en el dorso del bebé y fijarlo con las cintas de fijación. Luego se debe colocar el tocotransductor sobre el fondo uterino, recordemos la primera maniobra de Leopold. Este va sin gel y se debe asimismo fijar. Ya luego que la paciente esté bien acomodada y el tocotransductor y el cardiotransductor estén bien acomodados, se debe presionar el botón AU Reference en los monitores que contamos con la fundación. Es para ajustar, se deben oprimir durante 1 segundo para ajustar el registro de la actividad uterina. Ya luego para iniciar a grabar el registro en el papel de monitoría se debe presionar el botón Record y ahí mismo se debe dejar el tiempo necesario que se requiera, normalmente 20 minutos para tener un buen trazado de monitoría fetal. Y ahí debemos educar a la paciente sobre evitar movimientos bruscos para que esta sea una buena toma. Y los pasos finales del procedimiento,
Para dejar de grabar volvemos a oprimir el botón record y para apagar el monitor se apaga con el botón power. Se retira el tocotransductor y el cardiotransductor, limpiando este último con una toallita de papel seca. También debemos pasar un papel o limpiar el abdomen de la paciente y explicar en coordinación con el médico tratante los resultados de esa monitoría fetal. Enfermería va a realizar el registro de esa monitoría fetal en el módulo de escalas, la escala que dice trabajo de parto, y ahí es donde nos piden signos vitales y como tal la interpretación del trazo de monitoría fetal. Y el médico es quien realiza la lectura en el registro de monitoría y él lo va a clasificar según ACOG, que ya más adelante vamos a ver cómo es esa clasificación según los aspectos a evaluar. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los aspectos a evaluar, que son 5. Vamos a empezar con contracciones uterinas. Lo voy a ir adelantando. Entonces, bueno, la primera es la contracción uterina. Se debe valorar la cantidad de contracciones en 10 minutos. Su intensidad, que esta es una medida que se da en milímetros de mercurio. Y se deben tener en cuenta factores como la duración y el tiempo de relajación entre las contracciones. Acá podemos ver, pues, la primera, que este es un ejemplo de contracciones uterinas, entonces, pues, lo normal es que hayan de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Esto quiere decir que que las contracciones son regulares y pues se debe tener en cuenta que la intensidad de esa contracción, entonces, en la teoría nos dice que si son menores a 20 milímetros de mercurio, como se ve en la imagen, la línea azul por debajo de esta línea, serían contracciones de Braxton Hicks, y si está por encima de la línea verde, ya son consideradas contracciones de trabajo de parto. Bueno, acá les voy a mostrar que, bueno, pues como dijo mi compañera, según la hoja de monitoría, pues se debe tener en cuenta cuánto es cada cuadrito. En este caso también son 30 segundos por cuadrito. Los 2 cuadritos serían 1 minuto y se debe tener en cuenta durante 10 minutos. Entonces, si iniciamos acá, en esta línea, perdón, si contamos desde acá, iría más o menos hasta este punto y podemos contar que hay 4 contracciones iniciando en la quinta, y debemos tener en cuenta la duración de la contracción, que en estos casos las contracciones duran aproximadamente 60 segundos y su intensidad pues está hasta los 40 milímetros de mercurio. También se tiene en cuenta el tiempo de relajación, entonces entre contracción y contracción hay un tiempo estimado de 1 minuto a 2 minutos, como en este caso, que pues también es importante evaluar cada cuánto se está presentando la contracción y cuánto tiempo también se está relajando el útero. Y también tenemos el otro lado, que es la polisistolia, que es más de 5 contracciones en 10 minutos. Como se ve en la imagen, pues acá está señalado los 10 minutos por las líneas azules y contamos 6 contracciones. Esta, pues es importante tenerla en cuenta, ya que puede causar, pues la contracción excesiva del útero va a causar que haya que ese proceso de parto sea difícil para la madre, porque el músculo del útero pues se va a cansar, y también posteriormente la contracción todo el tiempo de ese útero puede tener resultados fatales para el bebé, causando una hipoxia perinatal. Está la frecuencia cardíaca fetal de la línea base, entonces esta se determina también, pues, donde la frecuencia cardíaca coincide más tiempo y se mantiene en teoría estable, y esta es una ventana de 10 minutos. Se tiene en cuenta esa línea base, pues, de esos 10 minutos, pues, que por lo menos esté durante 2 minutos como esa estabilidad, y lo normal es que esté entre 110 y 160 latidos por minuto. Si es menor a 110 es bradicardia, y si es mayor a 160 es taquicardia.
Entonces, en este caso tenemos la frecuencia cardíaca, un ejemplo de la monitoría, donde podemos ver la línea azul que está marcada y en esta encontramos pues que la frecuencia cardíaca fetal es de unos 120 latidos por minuto porque es el punto donde más coincide pues esa frecuencia cardíaca. Luego vamos con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, pues estas son fluctuaciones que hay en esa frecuencia cardíaca, que son de amplitud y frecuencia irregular. No, lo normal es que esté entre 6 a 25 latidos por minuto y se determina pues en una ventana de 10 minutos. Puede ser ausente, entonces que la variabilidad es menor, o sea, no se ve en realidad que haya variabilidad, puede ser mínima, que sea menor o igual a 5 latidos por minuto, moderada, donde la amplitud es de 6 a 25 latidos por minuto, que sería lo normal, y la marcada, que es mayor a 25 latidos por minuto. Entonces, en este caso tenemos una variabilidad que es ausente, ya que no vemos cambios de esos cambios esporádicos que sean mayor a 5 latidos por minuto y prácticamente se ve una línea recta. Entonces aquí pues es importante tenerlo en cuenta porque eso también nos ayudará a identificar la clasificación a que se explicará más adelante. Luego tenemos una variabilidad mínima porque vemos algunos cambios que llegan hasta los 5 latidos por minuto, como por ejemplo aquí, que baja de 160 a, perdón, de 150 a 145 y vuelve y asciende. Entonces esta variabilidad está entre esos 5 latidos por minuto. Luego tenemos una variabilidad moderada, que es donde ya vemos cambios. Entonces estas empiezan, los cambios están entre los 6 y los 25 latidos por minuto. Entonces en este caso vemos que desciende más de 5 latidos por minuto y en estos otros hay una variabilidad mayor que llega hasta 15 o 20 latidos por minuto. Y en esta última entonces tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca que es marcada ya que se ven esos cambios pues marcados, donde se identifica que son mayor a 25 latidos por minuto, donde hay descensos y ascensos todo el tiempo en la frecuencia cardíaca fetal. También se deben evaluar la presencia de aceleraciones, entonces esa es una elevación, pues esta es una elevación de la frecuencia cardíaca, ocurre menor a 30 segundos desde el comienzo de la aceleración hasta el pico de la contracción, entonces aquí en este caso podemos ver dónde inicia la contracción y el pico es el lugar más alto o el acme de la contracción, perdón, el pico de la aceleración. Este pico es mayor o igual a 15 latidos por minuto y la aceleración debe durar más o igual a 15 segundos. Cuando una aceleración es prolongada, pues dura más de 2 minutos y si esa aceleración dura más de 10 minutos, ya no es una aceleración como tal, sino se considera un cambio en la línea basal. Tenemos desaceleraciones, que es la disminución gradual y la recuperación de la frecuencia cardíaca fetal. Y hay diferentes tipos de desaceleraciones. Entonces, la primera es la precoz, en el cual el nadir tiene lugar al mismo tiempo que el acme de la contracción. Entonces, como podemos ver en la imagen, la desaceleración y la contracción coinciden en el inicio, en el nadir con el acme de la contracción y la recuperación de la contracción con la recuperación de la frecuencia cardíaca fetal. Y estas están asociadas con la compresión de la cabeza fetal y pues que esto estimula el sistema nervioso parasimpático provocando la disminución de esa frecuencia cardíaca fetal. Luego tenemos las desaceleraciones tardías, que son, pues estas son aquellas que tardan más de 30 segundos desde el inicio hasta el nadir de la contracción y estas están después de la contracción. Entonces acá vemos cómo inicia la contracción, llega a su punto máximo y este empieza a descender y cuando empieza a descender inicia la desaceleración y pues se presenta pues después de esta. Esto se asocian a insuficiencia uteroplacentaria
y al desarrollo de acidosis, ya que hay falta de oxígeno y acumulación de CO2 en el feto. Y hay desaceleraciones variables. Estas quieren decir que pues hay una disminución de esa frecuencia cardíaca que es menor, que es mayor o igual a 15 latidos por minuto, duran entre 15 segundos a 2 minutos, y pues lo que pasa es que puede empezar, en la monitoría fetal podemos ver diferentes desaceleraciones. Entonces pueden haber aceleraciones precoces, tardías o que estén antes de la contracción, y pues esas serían unas desaceleraciones variables, y estas se asocian a la compresión del cordón umbilical. Está la desaceleración prolongada, que esta dura más de 2 minutos, pero menor a 10 minutos, y lo que sucede es que pues empieza a haber un descenso de esa frecuencia cardíaca fetal, y esta luego pues se recupera, pero dura demasiado tiempo. Y estas están asociadas a hipoxia o acidosis fetal aguda y requieren intervención urgente e inmediata. Listo, entonces teniendo en cuenta esos 5 aspectos que mi compañera Camila pues mencionó anteriormente, esta es la clasificación ACO, y pues todos estos se tienen en cuenta pues a la hora de clasificarlo en las diferentes categorías. Entonces está la categoría número 1, que es la que está normal, entre parámetros normales esa monitoría está normal. Entonces la frecuencia cardíaca basal está entre 110 y 160 latidos por minuto. La variabilidad es moderada. Hay ausencia de descensos tardíos o variables. Pueden haber desaceleraciones tempranas o no pueden haber. Y también, de igual forma, las aceleraciones pueden haber o no pueden haber. Y pues en este caso, la monitoría está normal, se puede continuar con la monitorización normal. Luego está la categoría 2, que la frecuencia cardíaca puede haber bradicardia, pero esta no va a afectar ni va a disminuir la variabilidad. O también, pues puede haber taquicardia. En cuanto a la variabilidad, puede estar mínima, ausente, pero si está ausente no deben haber desaceleraciones recurrentes. O también la variabilidad puede estar moderada. En cuanto a las aceleraciones, pueden estar ausentes luego de una estimulación fetal, y las desaceleraciones pueden ser variables acompañadas de una variabilidad mínima o variable, o prolongada, que son las que van de 2 a 10 minutos, o tardías con una variabilidad moderada. En este caso se debe considerar la suspensión o disminución de oxitocina y la necesidad de acelerar el parto si estas anomalías de la monitoría persisten o empeoran. Y por último está la categoría número 3, que es donde hay una ausencia de variabilidad, o sea, vamos a ver la línea pues, de la frecuencia cardíaca fetal recta, y puede haber presencia de cualquiera de las 3 siguientes: desaceleraciones tardías, desaceleraciones variables o bradicardia. O también se puede identificar un patrón sinusoidal que es asociado con un alto riesgo de encefalopatía neonatal, parálisis cerebral y acidosis neonatal, que es la imagen que vemos en la parte de abajo. En este caso y en esta categoría se suspende la oxitocina y se debe desembarazar pues de forma urgente por medio de una cesárea. Entonces acá tenemos algunas complicaciones que podemos tener en el momento de la toma de la monitoría fetal. Entonces es muy importante saber cómo manejarlas. Entonces primero, la gestante no debe estar en posición supina porque el útero va a comprimir la vena cava inferior. En dado caso de que se evidencie un estado fetal no satisfactorio, es cuando hay bradicardia, variabilidad ausente, desaceleraciones variables, desaceleraciones tardías que son recurrentes, o también en caso de taquicardia fetal que se mantenga. Y pues en caso de no obtener mejoría con las medidas de reanimación in útero, que más adelante vamos a hablar cuáles son esas medidas, se debe considerar finalizar la gestación por medio de una cesárea. Y en caso de policistolia, se debe disminuir o suspender la oxitocina o retirar la prostaglandina y administrar un bolo de líquidos endovenosos.
Entonces, aquí en esta diapositiva vemos que en la imagen superior está como el útero comprime la vena cava inferior y eso va a causar una hipotensión supina. Entonces, aquí es muy importante cambiar de posición a la gestante a decúbito lateral izquierdo, tener un control de signos vitales, administrar un bolo de líquidos endovenosos y oxígeno por cánula si llega a ser necesario, y también informar al equipo de turno. Y aquí cuando pues vemos una monitoría fetal no satisfactoria se debe realizar la reanimación in útero. Entonces, esta reanimación consiste en que si está manejo activo con oxitocina o inoprostona, se debe disminuir o detener la infusión y retirar la inoprostona. De igual forma, cambiar de posición a la madre a decúbito lateral izquierdo, administración de líquidos endovenosos y una hiperoxigenación materna por máscara de no reinhalación de alto flujo a 10 litros, que es la imagen que podemos ver en la parte inferior derecha. Entonces aquí están las referencias que nosotras utilizamos y también tomamos algunos aspectos ya del protocolo que se maneja ya en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y pues acá en esta diapositiva podemos ver un QR o el link donde ustedes van a poder diligenciar sus dudas, preguntas, recomendaciones frente al contenido. Este link les va a pedir su correo electrónico para que las respuestas a esas dudas e inquietudes puedan ser resueltas por medio del correo. Y ya eso sería todo. Muchísimas gracias.